Mi amigo y hermano, tenga usted muy buenos días. Le saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes, amigos y hermanos, muchas bendiciones. Amén, muchas bendiciones. Hoy ya estamos a miércoles 22 de septiembre, el tiempo corre, los días están siendo acortados por causa de nosotros. Amadísimo Dios nos da la oportunidad de entender todo esto. Amén. Bien, amigos y hermanos, los invito a tener este tiempo de oración, saludando a toda nuestra audiencia en toda la ciudad de Neiva, en todo el departamento del Huila, en toda nuestra amada República de Colombia, como también fuera de nuestro país, a nuestros amigos y familiares. Les invito a tener este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te pedimos la dirección, Señor, en esta mañana, para que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento y podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi amigo y hermano, vamos a tomar la Biblia, amén, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Oiga, sabían, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que el Señor, amigo y hermano, añada la bendición a esta palabra. El tema que hemos tomado para el día de hoy se llama Un mundo embolatado. Amigo y hermano, ¿cómo se le embolata? ¿Cómo se le embolató a los judíos la línea genealógica de Jesús, desde Abraham hasta David, y de David hasta donde el Señor Jesús aparece en la escena? Se les perdió la cadenita, se embolataron. Y cuando el Señor Jesús vino, aunque previamente vino un testigo como Juan el Bautista, anunciando su venida, aún así ellos no reconocieron todas estas cosas. Lo que es lo terrible, amigo y hermano, de una religión. Ellos se volvieron religiosos y perdieron todo el hilo y quedaron completamente embolatados. Hoy no todos los judíos están embolatados, pero sí en su mayoría. Y el mundo mucho más está embolatado en sus muchas religiones, y por eso, amigos y hermanos, no tienen una clara idea de lo que es Jesucristo en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Se dice, amigo y hermano, que una niña hizo un largo viaje para llegar al pueblo vecino donde estaba la estación del tren. Vamos a ponerle un nombre: Emma. La hermana mayor volvía a casa luego de haber estado por varios años ausente, ya que desde muy niña sus padres la habían mandado a estudiar a otra ciudad. Por muchas semanas, en la casa de aquella familia no se hablaba más que del regreso de Emma. La emoción le invadía a todos, especialmente a aquella niña. Cuando finalmente llegó ese día, aquella niña estaba muy feliz, emocionada, impaciente. Finalmente el tren hizo su aparición. Todos se volcaron a las puertas para recibir a sus familiares y amigos. De pronto, una joven desconocida se acercó a la familia de aquella niña, quienes de inmediato, amigos y hermanos, le abrazaron y besaron. Cuando finalmente la soltaron, Emma se acercó a la niña, pero ésta rechazó tanto el abrazo como el beso que intentó darle. Corrió despavorida hacia la mamá y le preguntó: ¿quién es esa señorita?
¿Por qué no vino Emma? La niña simplemente no había conocido a su hermana Emma. Probablemente en su mente la imagen de su hermana era distinta, o quizás esperaba ver a la niña que había salido de casa. Lo cierto es que el concepto que se había formado en la mente no le permitía reconocer a su hermana. Amigos y hermanos, el texto dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y hermano, por siglos se habló de la llegada de un Mesías. Los judíos lo idealizaron como un caudillo, un revolucionario, un rey montado a caballo para liberarlos del imperio opresor. El concepto que tenían del Mesías esperado difería a lo que vieron en Jesús. Un hombre pacífico que predicaba el arrepentimiento y llamaba al amor y a la piedad. Esos preconceptos no les permitió ver a Jesús como el Mesías. Hoy también, amigo y hermano, muchos tienen sus propios conceptos de Jesús, conceptos muy a conveniencia, y también por esos mismos conceptos no pueden ver al Jesús de la Biblia y menos al Jesús que puede salvarlos de las garras del pecado y del castigo eterno. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigo y hermano, en el Antiguo Testamento, Dios habitaba entre su pueblo, escogido por medio de forma visible en el tabernáculo. Este último constituía la simbología y el sistema de sacrificio en el cual el Dios infinito, omnisciente, omnipresente y santo podía hacerse presente en el pueblo que Dios escogió para sí. Comenzando desde Abraham, el tabernáculo del Antiguo Testamento era una representación física de un Dios espiritual. Ahora Dios tomaba un paso más drástico en su deseo de tener una comunión más íntima y cercana con el hombre. Esto me hace recordar, amigos y hermanos, de cuando el hombre pecó, desobedeció y corrió a esconderse, y aún la misericordia y la gracia de Dios corrió a buscarlo, ¿verdad? Ahora Dios tomaba un paso más drástico en su deseo de tener una comunión más íntima y cercana con el hombre. Ahora el Dios omnisciente se hace hombre, encarnado. Ese acercamiento no era solo visible y material como en el caso de Jesús de Nazaret, sino también ahora en forma espiritual y permanente como en el caso del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Verdad? El testimonio del autor de este evangelio es que el Verbo Jesucristo habitó entre nosotros. Y he aquí, habitar significa montar un tabernáculo y vivir en una tienda o plantar su carpa. ¿Verdad? Esta contemplación de su gloria, amigo y hermano, no fue solo visible y física, según Mateo 17, del 1 al 8, sino también invisible y espiritual. Al ver los atributos de su deidad, bondad, gracia, sabiduría, misericordia, etcétera, etcétera. Aunque antiguamente habitar en una tienda denotaba una visita temporal, el término habitar llegó a significar eventualmente vivir en una morada permanente.
como lo vemos en un ejemplo que está en Apocalipsis 12:12. Así es como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y por consiguiente, amigo y hermano, el sistema de sacrificio que el tabernáculo representaba ya no es necesario. Con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, la barrera que dividía a Dios y al hombre se había destruido. Amigo y hermano, un mundo embolatado en la verdad de Dios, un mundo embolatado en el significado real, del concepto real, de la relación y de la comunión con nuestro buen Dios. Por esto, bien dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amigo y hermano, entender todo esto es tan maravilloso que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos abre los ojos del entendimiento para que podamos comprender, amigo y hermano, la gracia, la bondad de Dios. Si el mundo vive embolatado en sus religiones, en sus conceptos religiosos, en sus teologías, en sus dogmas y en sus cosas, amigo y hermano, vivirán inmersos en las tinieblas y destinados al fuego eterno. El pueblo de Israel embolatado hasta hoy, y el mundo igual embolatado en la gracia y la misericordia de Dios porque no la entienden y en las religiones se las distorsionan. Mi amigo y hermano, que el Señor le dé entendimiento para que usted comprenda que si el Espíritu de Dios no está en tu vida y si usted no tiene una relación íntima con el Espíritu de Dios cada día, puede que estés en tinieblas, aún con una Biblia en la mano, aún asistiendo a una religión. Estás perdido. Deja que el Espíritu de Dios te enseñe. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Toma tu palabra, toma la palabra de Dios. Léala bajo la luz del Espíritu Santo. Pídale a Él el discernimiento, el conocimiento, que Él se lo da, para que nosotros podamos ser esa iglesia redimida, esos pocos escogidos, que podemos caminar de la mano con el Espíritu de Dios, el que nos trasladará un día a la eternidad en el arrebatamiento de la iglesia. Amigo y hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo en la reflexión dominical. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su empresa, sobre sus negocios. Bendiciones.